Soy Paula Romero y voy a explicar el contexto. El conflicto armado en Colombia es una problemática que siempre ha estado presente, más o menos de 1960, debido a diferentes circunstancias como políticas, sociales, económicas y otras desigualdades. Debido a esto, surgieron diferentes grupos al margen de la ley, que en este caso serían las FARC, ELN, que se formaron con el fin de combatir la desigualdad social, la pobreza y la exclusión política, además de otros desacuerdos con el gobierno, sin tener en cuenta el gran impacto que tendría esta guerra en los colombianos, tanto el sufrimiento, el desplazamiento forzado, las víctimas por las guerras o combates que tenían con el gobierno, además de las muchas formas en las que estos grupos al margen de la ley se mantenían económicamente, que en su mayoría eran secuestros, eh, robos, extorsiones o muchas cosas más. Bueno, la descripción del problema en Colombia ha estado marcado como el conflicto durante los últimos 70 años en sus inicios de desigualdad, repartición de la tierra y la falta de espacios para la participación política. Bueno, estos dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, uno de los métodos que en los últimos años siguientes se fueron reforzando con la corrupción del narcotráfico y el narcoterrorismo. Mi nombre es Joana Caterin Castañeda Ortiz. La emblemática que escogimos para el desarrollo de esta actividad fue el conflicto armado, ya que es una gran problemática que hay en Colombia. Eh, ¿Por qué? Esta ha tenido muchos actores armados, ha padecido todas las formas de violencia y ha visto cómo se ha afectado principalmente a la población. En un porcentaje en que una sola persona era combatiente, más o menos por cada combatiente muerto hubieron 4 civiles resignados. A pesar de sus dimensiones, la violencia no se ha distribuido de manera homogénea en el tiempo y en el espacio. La violencia y el conflicto armado puede diferenciarse en 4 periodos, según su tendencia y su intensidad. De una violencia baja y marginal se pasa a una violencia creciente y continua. De este mismo modo, en casi todas las modalidades de violencia se registró la misma tendencia, lo que significa que la experiencia de la violencia para las víctimas no solo supuso grandes dimensiones, sino simultaneidad de todas las formas de violencia. Objetivos. Objetivo general. Contribuir a la solución política del conflicto social y armado que padece Colombia, exigir el desmonte de todas las estructuras de guerra, la desmilitarización de la vida civil en lo inmediato la concreción de acuerdos humanitarios que disminuyan el impacto del conflicto armado en contra de la población. Y además también, además de fomentar la tolerancia por parte de la sociedad en general, ya que pues las personas que van a ser otra vez reintegradas a la sociedad va a ser un proceso muy difícil en el cual se necesita de la mayor tolerancia y disponibilidad de toda la sociedad. Objetivos específicos. Animar a la unidad de las organizaciones de víctimas en toma de la recuperación de la memoria colectiva. Exigir el reconocimiento individual y colectivo del derecho a la verdad histórica que dignifique el nombre y la vida de las víctimas. Mi nombre es Adriana del Baroneira. Vamos a explicar la problemática donde escogimos lo que fue el conflicto armado en Colombia. Vamos a explicar un árbol de problemas donde vemos los efectos y vemos las causas debido al conflicto armado en Colombia. Pues se ve reflejado que es una guerra que es de baja intensidad, que se desarrolla desde el año 1960. Y pues esto se ve que hasta en la actualidad estamos viviendo tantas catástrofes y vemos que
que este conflicto ha pasado por varias etapas debido a que los actores armados comenzaron a financiarse a través de medios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, eh, secuestros, masacres, entre otros. Esto incluye que el Estado se ve en lo que son los narcotraficantes, los paramilitares, donde ocasionaban el desplazamiento forzado, que era el terrorismo, también el secuestro de personas civiles y muchas actividades más que ocasionaron mucho daño al pueblo colombiano. Sé que también hay estructuras paramilitares, lo que es de la AUC en 2006 y de la guerrilla de las FARC en 2016. También pues son grupos que dieron mucho conflicto, dañaron y han seguido dañando a muchas personas, muchos hogares con la destrucción y aún hay grupos activos como es el ELN que se ha encargado de destrozar la seguridad pues, de todos los colombianos, como son atentados, también terrorismo, también esto capturan personas que pues son como personas que no tienen que ver en ese tema de conflicto y siempre han sido secuestradas, niños reclutados, el cual vemos que esto afecta muchísimo a nuestro país. Y las causas, vemos que la debilidad del Estado, la ausencia de instituciones que son amplias en regiones del territorio nacional, la desigualdad, la exclusión social. También vemos la aparición y el crecimiento del narcotráfico introducido en todos los sectores de la sociedad y la financiación de la guerra. Mi nombre es María Fernanda Salarcón. Bueno, las acciones propuestas de plan de mejoramiento, estas se dividen en corto, mediano y largo plazo. Pues eso es para mitigar con la problemática que hay en el conflicto armado en Colombia. En el corto es desarmar a los grupos armados, ya que sería una de las mejores opciones, porque al desarmar esos grupos pues ya no se presentaría tanta violencia. Las medidas legislativas y normativas, también garantizar la atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado en el exterior. Las de mediano serían contar con la participación ciudadana, contar con el voto, la democracia, el medio para promover la participación de todos los sectores de la sociedad, una reforma rural que haga más productivo al campo. En esta siento que es muy importante porque el campo siempre ha sido olvidado, nunca ha tenido como ese apoyo, no ha tenido una política donde ellos se puedan apoyar, y el campo es prácticamente como el corazón de la tierra. Bueno, a largo plazo, elaborar los planes de ordenamiento social de propiedad rural, también fomentar el retorno y la reubicación de las víctimas de desplazamiento forzado con condiciones de seguridad y con planes de integración social y económica. Esto también es muy importante porque pues suelen prometerle cosas a estas personas, a estas víctimas, y lo que hacen es no cumplir y se roban pues el dinero, eh, se, se presentan muchas situaciones donde a la final pues ellos tienen que nuevamente, y se presenta pues las malas condiciones, hambre, se presenta mucha pobreza. Acciones propuestas, plan de mejoramiento. La resolución del conflicto armado en Colombia es un proceso que hay que tener claro que no es fácil de realizar, ya que se requiere la participación y cooperación de ambos lados, ya que se han propuesto e implementado diferentes acciones de mejoramiento, en las que podemos resaltar el diálogo y la negociación por parte de los líderes del gobierno y líderes de estos grupos armados, los cuales buscan soluciones y acuerdos pacíficos
con el fin de llegar a un punto de acuerdo y ponerle fin al conflicto. Conclusiones. Podemos concluir que todos los sectores fueron fundados en condiciones de violencia, desplazamientos forzados. Por estas razones se obtuvieron la pobreza, la violencia, al igual que muchas desigualdades en la sociedad, la cual fueron las que provocaron la, como la creación o la unión de estos grupos al margen de la ley. Mediante esta polémica social, muchas personas se ven sometidos también al desempleo, ya que en muchos de nuestros sectores no se permitió transitar con tranquilidad. Esto se debe a que estos grupos se mantenían económicamente a eso, a los retenes, o sea, obviamente cobraban una tarifa para que, en este caso, los alimentos en especial, el transporte de ganado, cosas así, pudieran pasar de un lado a otro. En una situación en la cual dos o más personas con intereses distintos entran en confrontación sin importar la situación a lo que se someten los demás.